En esta oportunidad voy a mostrarles cómo la derivada de una función afecta la forma de su gráfica. Voy a comenzar haciendo la primera derivada. La primera derivada me sirve para determinar los puntos críticos de la función y me sirve para determinar los intervalos de crecimiento, es decir, dónde crece o decrece. Entonces, tomo la función original, en este caso f de x igual a menos x al cubo más 3x, y calculo su derivada. Entonces, f' de x sería igual a menos 3x al cuadrado más 3. Debo igualar la derivada a 0 para encontrar los puntos críticos. Entonces, antes de eso voy a factorizar por menos 3 y esto me queda x al cuadrado menos 1 y esto me da menos 3 por x más 1 por x menos 1. Entonces, esto lo igualo a 0. De esa manera, puedo observar que la derivada de f', o sea, f' evaluada en menos 1, me da igual a 0, y la derivada en 1 también me da 0. Significa que los valores menos 1 y 1 son valores críticos. Estos valores críticos más adelante los usaré para determinar si hay máximos o mínimos. En este momento los utilizo para determinar los intervalos donde la función crece o decrece. Entonces voy a hacer una tabla con esos datos. ¿Cuáles son los datos que tengo? Tengo que uno de los factores que hace que la función pueda ser creciente o decreciente es este. Entonces tengo dos factores aquí. El producto de estos dos factores me va a dar o mayor que 0 o menor que 0. Entonces tomo el primero, lo voy a llamar menos 3x, menos 3 multiplicando por menos 3x menos 3, y el otro factor que tengo es x menos 1. El producto de estos dos factores me determina el signo de f' de x, que es lo que voy a buscar. Significa que para determinar los intervalos de crecimiento, determino los intervalos donde la función f' es positiva o es negativa. Bueno, los puntos críticos que tengo son menos 1 y 1. Entonces voy a analizar cómo se comporta f' de x desde menos infinito hasta menos 1, entre menos 1 y 1 y de 1 a más infinito. Entonces para eso hago el siguiente análisis. Tomo la primera función, la primera intervalo, y veo que cuando x vale 1, x menos 1 se hace 0. O sea que en este punto voy a analizar a la derecha y a la izquierda. Si en 1 se hace 0, entonces a la derecha se hace positivo y a la izquierda se hace negativo. Luego analizo para menos 3x menos 3. Entonces en este caso tendríamos que se hace 0 en menos 1. Pero todos los números de x están multiplicados por menos 3. Eso significa que a la derecha va a ser negativo, mientras que a la izquierda va a ser positivo. Entonces ahora multiplico estos dos factores y multiplico los signos. Menos por más me da menos, menos por menos me da más, y menos por más me da menos. Entonces estos signos son los que definen si la función crece o decrece. Entonces cuando la derivada, el producto da negativo, o sea la derivada en ese intervalo es negativo, entonces lo que vamos a ver es que f de x en ese intervalo decrece. Entonces también va a decrecer en este intervalo. Y donde la derivada es positiva, entonces la función crece. Entonces de esa manera
tengo aquí definidos los intervalos donde la función crece o decrece. Esto significa que si miramos esto va a haber unos puntos aquí particulares que son los puntos críticos menos 1 y 1. O sea que lo que yo voy a ver es que desde menos infinito hasta menos 1, o sea, hasta por acá, esta función decrece, o sea que va a tomar esta dirección, decrece. Luego entre menos 1 y 1, o sea, entre este valor y este valor, la función crece, o sea que va a ser algo así. Y desde 1 a más infinito la función va a ser esta. Entonces este va a ser el comportamiento de la función. Para definir mejor la gráfica voy a tomar entonces la segunda derivada. Entonces la segunda derivada me sirve para determinar los valores críticos que son. Ya tengo los valores críticos menos 1 y 1. Entonces voy a calcular la segunda derivada. Entonces la segunda derivada, tenemos que esta es la primera, entonces derivo por segunda vez, entonces 3 por 2 me da menos 6x. Entonces tengo la segunda derivada. Voy a reemplazar en los valores que tenemos allí arriba. O sea, voy a reemplazar la segunda derivada en menos 1, entonces tengo la segunda derivada en menos 1. Y entonces tengo acá que x valdría menos 1 por menos 6 daría más 6. O sea que en este caso la segunda derivada sería positiva. Ahora tomo el caso para el segundo valor crítico, que sería 1. Entonces tenemos que x es 1 por menos 6 daría menos 6, o sea, menor que 0. Entonces aquí lo que tenemos es que la segunda derivada en menos 1 es mayor que 0, entonces ahí tenemos un punto mínimo. Mientras que f segunda en 1 es menor que 0, entonces tenemos un máximo. Eso ya lo habíamos intuido en la forma de esta gráfica. Bueno, ahora voy a calcular los intervalos. ¿Qué pasa con los intervalos? Entonces, ¿qué tenemos? Que f segunda de x, que es igual a 6 a menos 6x, se hace igual a 0 cuando x vale 0. Entonces este punto, en esta oportunidad, va a ser un punto de inflexión. Eso significa que va a cambiar la dirección de la concavidad. Entonces miremos el análisis para el intervalo. Entonces tendríamos que el único intervalo para trabajar está relacionado con f segunda de x, que es igual a menos 6x. Entonces analizamos desde 0 hacia la derecha y hacia la izquierda. O sea, desde menos infinito hasta 0 y de 0 a más infinito. Entonces si analizo a la izquierda de 0, x va a ser negativo, menos por menos me da más. Y hacia la derecha, entonces x es positivo y lo multiplico por un negativo, entonces me va a dar negativo. Entonces, ¿qué determino con esto? Que desde menos infinito a 0, la segunda derivada es positiva. Entonces tenemos que es cóncava hacia arriba. Y desde 0 a más infinito, como nos da negativo, entonces decimos que es cóncava hacia abajo. Entonces con estos datos ya podemos mejorar la gráfica. ¿Qué información tenemos? La función original, sabemos que cuando x vale 0, pasa por 0. Aquí en este punto tendríamos, en el menos 1, tendríamos un valor máximo. Si yo reemplazo menos 1 en la función original,
esto nos quedaría menos 1, por menos 1 daría más 1, más 1 menos 3 daría menos 2. Entonces, aquí tenemos el valor mínimo en menos 2, o sea que nuestra función va a bajar acá hasta acá. Y va a volver a subir para determinar el mínimo. Y sabemos que en el punto 1 tenemos el otro punto crítico. Y si yo reemplazo a x por 1 en la función original nos va a dar 2. O sea que aquí vamos a tener el máximo. Entonces aquí tenemos nuestra función. Aquí tendríamos el punto de inflexión en 0. Y de esta manera entonces quedaría la gráfica terminada. Entonces ya vimos cuál es la aplicación de las derivadas en la forma de una gráfica.